construirte un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos, no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Está claro para las y los oyentes tradicionales de la M530, de 14 a 16, de lunes a viernes, de enero a diciembre. En este espacio creemos conveniente hacer un pacto de imaginaciones. Eve de Bonafini decía que cuando lo pensamos un poco, la radio funciona en el teatro de la mente. Eso quiere decir que los audios, los sonidos, aquello que ingresa por los oídos, y ahora en la era del streaming lo que podemos ver se completa en nuestro cerebro con otros elementos. Ahí juegan los recuerdos, las fotos del pasado, las películas, las imágenes, de tal manera que la experiencia puede ser multifactorial, multisensorial. Y a eso apuntamos nosotros, a esto apuntamos nosotros, a que la radio sea algo más que solamente un espectáculo auditivo o un espectáculo visual, que le podamos agregar la cantidad de condimentos necesarios como para traspasar las barreras dentro del marco de las posibilidades. Así que si ustedes están de acuerdo, creemos que nuestro papel es fortalecer las defensas en el medio de la guerra de culturas que asola a la humanidad y que la define desde hace mucho tiempo. Y fortalecer la propia agenda seguramente es trabajar sobre los temas propios o desde los puntos de vista propios, porque incluso la contrahegemonía en la comunicación muchas veces comete el error de seguir el caminito de migas que le tiende el poder, porque si el poder tiende el caminito de migas, tal vez está la tentación de poder vencerlo al final. Y la verdad que la bifurcación a veces es necesaria, no seguir el camino predeterminado, sino inaugurar nuevos caminos. Y así nos ocurre que de vez en cuando la vida nos da alegrías y sorpresas. Ustedes saben que en la vasta provincia de Buenos Aires viven 17 millones de personas, sobre un total de aproximadamente 47 millones de personas en la Argentina. Saben que, por ende, el 40% del padrón electoral nacional está en la provincia de Buenos Aires, que siempre es la mega discusión, la madre de todas las batallas en la política. El resultado contundente de las elecciones de ayer domingo, la paliza electoral del peronismo a las fuerzas libertarias unidas, parece estar abriendo una etapa rumbo a otro destino para este país tan conflictuado desde que Javier Milei asumió la presidencia y antes también. Hace 20 años, desde 2005, que el peronismo no ganaba una elección legislativa en la provincia. Y ese es un dato muy fuerte, porque recuerdan que incluso en algunas de esas elecciones legislativas los candidatos fueron Néstor Kirchner y Sergio Massa, o Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Tayana encabezando listas. No es menor, porque son todos pesos pesados de la política en la Argentina. Y sin embargo, en esta elección pasaron cosas. Como se trata de un universo, 17 millones de personas, o sea, 6 veces la cantidad de habitantes de un país como Uruguay en la provincia de Buenos Aires, hay muchos análisis posibles, bastión por bastión, ciudad por ciudad, intendencia por intendencia, pero el resultado global es un resultado que incluso sorprendió a los analistas, a los encuestadores e incluso a los propios, porque nadie aventuraba más de 12 puntos de ventaja en la elección antes de que la elección se concretase. Hay un asunto, ¿no? A veces se llenan espacios y espacios y necesidades, hablando mucho antes de las cosas. Y la verdad es que se trate de lo que se trata, hay que esperar los resultados. Y después afinar el lápiz de el análisis o el comentario. No voy a olvidarme, no quiero dejar de recordar que 2 días antes de la elección, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los grandes ganadores de esto que acaba de ocurrir,
dijo en una entrevista que para el peronismo, habida cuenta de estos últimos 20 años de elecciones de medio término legislativas, perder por 2 puntos era una victoria. ¿Lo dijo porque las encuestas le daban eso? ¿O lo dijo para impulsar la asistencia del voto propio a las urnas? Como quiera que fuese, la asistencia y el voto propio fueron monumentales en el volumen en esta instancia. Y tal vez este sea un freno a una parte de las políticas de Javier Milei, que, como todo cruzado, ha respondido aceptando el triunfo del adversario, pero diciendo: no voy a cambiar en nada mi plan de gobierno. El plan de gobierno se está viniendo a pique. Así como sube el dólar y el riesgo país, las posibilidades de este gobierno de retener poder van declinando. Y hay un dato estadístico, de urna, de números, como les gusta a las derechas del mundo. Vamos a los hechos, a los números, a las realidades, que es muy contundente. Y diríamos que es una noticia que, además del alcance nacional que tiene un alcance internacional. Es una durísima derrota del presidente libertario argentino en el primer bastión electoral del propio país. Claro, faltan 2 años para las elecciones presidenciales. Eso es mucho, es lo que va del gobierno de Javier Milei, prácticamente, o del triunfo electoral de Javier Milei. Pero a partir de hoy, la política argentina hay que medirla con parámetros diferentes. Aquel que consideraba que el kirchnerismo está derrotado, que el peronismo va a desaparecer, aquellos que, con sus sueños húmedos de siempre, creían que el campo nacional y popular estaba definitivamente limitado después del gobierno de Alberto Fernández y después de derrotas electorales, se encontrará con, oh sorpresa, que de vez en cuando la vida nos alerta respecto a que hay que oír la realidad, percibir la realidad y no solamente moverse de modo aspiracional, porque muchas veces los que dicen cosas como estas es porque desean cosas como estas, y no lo desean por el bien de la patria, sino por el bien de los pocos que son en parte dueños de esta patria. Así que si anoche te alegraste, si hoy tenés un día de festejo, si hoy abriste una red social y viste reproducida aquella famosa frase del cómico mileísta Guillermo Francella respecto a que iba a ser un buen día, qué lindo día para celebrar un poco, estás en tu legítimo derecho en esta época de tristezas y crueldades varias. Pablo Hacker, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Por suerte, muy bien, se te ve bien allí donde estés. Sí, bien. La verdad que una jornada electoral que ha sido muy positiva para el peronismo. Ha habido una participación, como todos ya saben, escrutadas el 99.4% de las mesas, fue de cercana al 62%, que es algo que superó, es bajo, hay que decirlo, pero superó las últimas elecciones legislativas en diferentes provincias y en la capital federal. O sea que empieza a revertirse esa curva descendente que era muy preocupante para todos, y evidentemente los bonaerenses salieron a votar masivamente con un triunfo apabullante de Fuerza Patria, que digamos orilló los casi 4 millones de votos, ganando 6 de las 8 sesiones electorales, una diferencia de más de 13 puntos, 99 distritos de los 135 de la provincia que son para el peronismo. Creo que es contundente. Hay mucho para analizar, vengo escuchando, porque yo no soy un analista político, solamente soy un observador de la realidad, pero me parece que algunas cositas podemos empezar quizás a marcarles un tilde. Una de ellas creo que es un contundente rechazo a 2 cuestiones centrales del gobierno. Una es el pésimo manejo de la economía, y la otra es también a formas que el mileísmo supuestamente venía a cambiar y evidentemente no cambió, que es claramente el escándalo de la corrupción y por supuesto el maltrato hacia todos los sectores vulnerables. Esto, los bonaerenses tan denostados por la fuerza que gobierna el país en este momento, le pusieron un freno en las urnas. Y creo que es importante, como dijo el gobernador Axel Kicillof, uno de los grandes ganadores de la jornada, hay que escuchar ese mensaje en las urnas, que como digo,
fue realmente contundente. Hubo algunos distritos donde orilló el 70% de votos para el peronismo. Hubo incluso en sectores del interior de la provincia de Buenos Aires, en Junín, por ejemplo, donde ganó el peronismo, cosa que es raro. Tal como dijiste vos antes, en 20 años no se había ganado una legislativa el peronismo. O sea que hay muchos hechos para empezar a destacar e ir marcando, pero creo que también lo central es ya mismo empezar a pensar en la otra gran elección, que es la de octubre, donde realmente lo que pueda suceder ahí va a empezar a marcar ya estos 2 años que le quedan al gobierno en el poder y cómo el Congreso se fortalece o no para ponerle un coto a los avances de la libertad. En octubre son las legislativas nacionales. Para quien no lo supiera, el proceso de las elecciones legislativas ha ido desarrollándose durante todo el año. En Capital Federal, que es el dato que recién Pablo Hacker, que está a distancia dialogando con nosotros, proporcionaba, la cantidad de votantes fue del 45%, el 62% es el 17% más, significa un volumen importante de participación, pese a que es baja, según la estadística, en la historia de la Argentina. Respecto a lo que vendrá, el otro asunto que parece plantearse aquí, ya en el campo de lo nacional y popular, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se perfila como candidato a presidente de la nación. Sí, yo creo que eso quedó perfilado. También me pareció muy interesante la forma en que él se presentó. Habló tarde, pasadas las 11 de la noche. Ayer en la radio, hay que decirlo, se hizo una cobertura comandada por Gustavo Cirelli, nuestro gerente periodístico, por Daniel Rosso, que fue distinta. Quiero destacar porque la forma de cubrir de la 530 fue desde el territorio, con un acuerdo con 20 radios universitarias, desde todos los puntos de la provincia. Contamos la elección desde la provincia, no desde la ciudad de Buenos Aires, que eso es distinto, pero sí, claramente, el gobernador quedó bien parado para lo que sigue, pero él destacó muy fuertemente el rol de Sergio Massa y de Cristina. Les agradeció enormemente por la unidad, porque está claro que si esto fue así de positivo es porque se logró una unidad, y eso creo que es un dato a tener en cuenta, y creo que ese mismo esfuerzo que llevó a este contundente triunfo es el mismo que tiene que poner toda la fuerza del peronismo para octubre. ¿Por qué? A ver, ayer en la legislatura, hay que decirlo, es una elección legislativa, es importante por supuesto, pero creo que tenía más un carácter plebiscitario de lo que es lo nacional que de lo que tiene que ver con el poroteo del Senado y diputados. De todas formas, el peronismo quedó en el Senado con mayoría propia, con quórum propio. Eso es importante. Respecto a esto que marcabas, Pablo, que se trata de una legislativa, una elección intermedia, pero que adquirió relevancia superior al promedio, el propio gobierno hizo un esfuerzo grande por darle relevancia a estas elecciones. Si tenemos en cuenta que hizo jugar a sus principales alfiles al propio presidente de la Nación en territorio bonaerense, arriesgó, creyendo que podía salir ganando de esta elección, aumentar el volumen electoral. De hecho, en su última aparición en el conurbano bonaerense y en las entrevistas posteriores, Milei dijo que había un empate técnico, es decir, que apostaba a una heroica por parte de su propia fuerza política, y contrastado eso con los 13 puntos de diferencia, que es una goleada, es decir, del empate técnico o el 2 abajo de Kicillof en su última entrevista al 13 de diferencia, se produjo algo grande, y debe estar ahora el propio gobierno lamentando la estrategia, vaya a saber quién la ideó, de nacionalizar la elección en la provincia de Buenos Aires, que habida cuenta del resultado le iba a marcar una derrota importante, un límite, y algo a lo que Javier Milei no está acostumbrado, ni está en su temperamento a aceptarlo, que es la negociación política, digamos. Esto le implica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo dijo ayer, el presidente tendría que recibirme, tiene que recibirme, no a mí, que soy su enemigo, y eso está claro, sino como representante de la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de los argentinos, que se han visto además muy perjudicados por las chicanas económicas sobre la provincia del gobierno de Milei. ¿No está en la filosofía política, si es que existe en él eso, del presidente Milei, o en su temperamento, admitir la derrota y negociar en esas condiciones? Es ahí un problema para el propio gobierno,
sin dudas, coincido totalmente. Milei, en vez de hacer una elección local y hablar de cuestiones locales, porque era una elección local, la nacionalizó y justamente se le metió por la ventana todo el escándalo de las coimas, el problema con Landís, el tema de los jubilados, el tema económico. Entonces sí, claramente apostó mucho. También hoy estuve repasando varias de las cuentas libertarias. Y hubo este famoso diario de Irigoyen, ¿no?, para el presidente, en el cual se le decía a él que quizás estaba mejor de lo que estaba. Fue muy interesante leer ese búnker otra vez vacío, el que fue el cierre de campaña en Moreno, y quiénes estaban ahí y quiénes no estaban ahí, ¿no? De los que estaban, hay que decir que el saludo con Martín Menem fue el más frío de todos. A todos les dio un beso, a Martín Menem no. Hay un enojo con los Menem, que bueno, tiene que ver con lo que está sucediendo últimamente en el Congreso, las derrotas múltiples que están recibiendo la Libertad Avanza. Y después, bueno, no estuvo ni Francos, que es digamos, el político del gobierno, no estuvo Caputo, que digamos, dijo que se sentía mal, solamente estaba Sturzenegger. Entonces, quiero decir, ahí hay quizás algo para revisar, porque además al gobierno, hoy en día, ya lo dijiste vos al principio, el riesgo país en 1200, el dólar disparado, le queda al gobierno 37 rondas cambiarias hasta octubre. O sea, son 46 días, 37 momentos en los cuales la cosa va a estar difícil, porque además el principal problema es que no hay dólares, y no hay dólares tampoco para contener la presión justamente alcista del dólar, y por lo tanto la inflación, que es quizás el único caballito de batalla que le queda, que claramente sabemos todo que eso es mentiroso en relación a que nadie llega a fin de mes, pero ese numerito que está ahí en 1,6, es lo único que puede exhibir como algún, entre comillas, enormes éxito. Entonces, sí, fue una apuesta fuerte, y la verdad que perdió muchísimo, y la preocupación en el gobierno es fuerte. Me parece que el gobernador, llamándolo a conversar, está muy bien. Me parece que en la victoria hay que tener esta posibilidad de decir, hablemos, conversemos. Quedan todavía 2 años, y son 2 años muy complicados, y más allá de la alegría que tenemos quienes pensamos de este lado de la política por este triunfo, la realidad que el día de hoy es que la gente sigue muy mal, y no aparecen ningún atisbo de mejoras ni de ideas para que esto se revierta. Así que, sin lugar a dudas, te agrego como información que Javier Milei acaba de citar una reunión de urgencia de su propio gabinete en la Casa Rosada, lugar en que suele trabajar poco, pero este lunes así lo demanda, y hay una demanda de adentro en la interna y de afuera seguramente respecto a la continuidad en sus cargos de algunos ministros importantes, incluyendo a Caputo, a quien acabas de mencionar, e incluso el propio Francos, que tiene bastante hostilidades por ser el más político con las alas duras del gobierno. Vamos a escuchar a Javier Milei en 2 audios diferentes. Primero, aceptando que en el plano político el gobierno ha tenido una derrota. Eso quizás lo obligaría a salvar el plano económico, pero el plano económico hoy le ha respondido con el dólar y el riesgo país, y con la afirmación que revela su propio temperamento, diciendo que el rumbo del gobierno no va a cambiar. Cualquier estadista diría, después de este resultado hay cosas que hay que cambiar. Eso lo ha dicho incluso el jefe de gabinete, pero Milei no es un estadista, es un cruzado. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral, y hay que aceptarlo. Cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente, y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. Más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos
en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. He aquí el cruzado Javier Milei, que utiliza incluso ideas contrapuestas entre sí, habla con ese tono robótico y luego dice que va a defender con uñas y dientes. Hay que ver con qué uñas y dientes o a qué se refiere las políticas que ha llevado adelante. ¿Es posible, Pablo Hacker, que también Cristina Fernández de Kirchner sea, al lado de Axel Kicillof, otra ganadora, una gran ganadora de este momento político en la Argentina? Porque estando detenida, estando condenada por una causa que todos sabemos, le armaron para que no se presentara a las elecciones, sigue al frente de la fuerza política que en estas elecciones ha salido ganadora. Y ayer el cruce de atenciones con el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires la pone en este contexto. Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Espero, sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permite comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Ahí tenemos la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo, si yo no soy un sommelier de voces, pero si uno tuviera que registrar desde qué lugar habla cada uno, el presidente Milei, exasperado, al borde siempre, patentizando una forma de hablar que indica una cosa robótica y convencida a la fuerza sin en que la razón entre en su forma de expresarlo. Y Cristina Fernández de Kirchner, la detenida, la presa, la chorra, la vinculada a la corrupción en el Estado, tranquilísima en su casa como una analista política, pidiéndole incluso al presidente que tenga serenidad, o a Dios que le dé serenidad al presidente. Lo que es la entereza, ¿no? Lo que es la entereza y lo que es también estar seguro de lo que uno hace y de lo que hace bien. A mí me parece que además, hay que decirlo, ¿no? Se ganó con esta diferencia con la principal dirigente de la oposición, proscripta y presa. O sea que esto que sucedió, imagínense además si Cristina, porque todo esto comienza con Cristina candidateándose a la tercera sección, cosa que finalmente no ocurrió porque hubo un fallo lamentable de la Corte Suprema avalando otro fallo lamentable en el caso Vialidad. Esta es lo que decís vos, me parece que la importancia de la tranquilidad y la calma y el rol de Cristina como presidenta del PJ Nacional ordenando a la tropa me parece que es fundamental. Y la claridad de hacia dónde va, de la importancia de la unidad, que también lo dijo hoy Carly Bianco a la mañana, con Daniel Tonietti. Ahora hay una conversación que tener, por supuesto, todas las fuerzas tienen sus diferencias, pero es muy importante entender que es todos juntos, porque enfrente es realmente el monstruo, y ya no hace falta más vaticinarlo, sino simplemente ir a revisar los números de la gestión y lo que está sucediendo en la diaria. Por eso digo, yo ayer estaba contento y lo digo sin tapujo, pero al día de hoy uno ya empieza a ver otra vez la realidad de todos nosotros y no resiste mucho más tiempo este gobierno, y hay que realmente armarse para volver a representar y gobernar bien para todo el pueblo. Me parece que eso Cristina lo garantiza. Me parece que es importante el respaldo de los bonaerenses, que son el 40% del padrón, pero seguir trabajando para que esta unidad tenga además un proyecto muy claro que, desde mi punto de vista, tiene que arrancar
con la cuestión económica y arrancar con la negociación con el FMI, que es el gran, digamos, salvavidas de plomo que nos han tirado con esa deuda realmente impagable y totalmente política partidaria, ¿no? Subrayo que cuando decís hay que armarse, estás diciendo que hay que hacer un armado político para llevar adelante este proceso. Veíamos recién a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presidiendo desde su balcón la celebración que en la capital federal, en el barrio de Constitución, sucedió a los primeros cómputos que revelaban la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires. Nos queda incorporar la voz del ganador de la elección, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que, entre otras cosas, dijo anoche a la hora del festejo: Cristina tendría que estar en este escenario, no detenida en su casa. A los que permitieron, escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. Ahí tenemos una parte del discurso de Axel después de la elección, antes de confirmarse los resultados finales, pero cuando el triunfo era muy claro. Dijiste recién que está el 99.9 del padrón escrutado. Punto 4, sí. Punto 4, 62% de participación, casi 4 millones de votos para el peronismo. Ayer me pareció muy interesante un posteo también de Máximo Kirchner decían kirchnerismo nunca más y kirchnerismo más que nunca. Y quizás se pueda pasar algo que tuiteó Guado de Pedro, que me pareció muy interesante, en relación a justamente esta utilización horrible, ¿no?, del nunca más, que el nunca más es uno solo, es nunca más a la dictadura, y todo lo contrario. Creo que eso que quieren matar tantas veces, el peronismo, no está muerto, está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque está en el corazón y en la memoria emotiva de todos aquellos que vivimos mucho mejor bajo estos gobiernos. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla para quienes nos escuchan, es una lluvia de votos celestes aplastando a esa libertad violeta tan falsa y tan mentirosa, ¿no? Son los conceptos que Guado de Pedro nos dijo en una nota que hicimos con un móvil durante la celebración del veto al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, así que funciona también como una inteligente consigna. Kirchnerismo nunca más, no, kirchnerismo más que siempre, es lo que, entre otras cosas, parece haber dictaminado la elección en la provincia de Buenos Aires, bastión electoral del peronismo, es cierto, pero en que hace 20 años no se obtenía un triunfo en elecciones como estas, que de alguna u otra manera grafican la importancia de esta elección y lo difícil de la propia provincia. Pablo, gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Este es un buen lunes entonces, Marina Glesser. Usted que los lunes tiene menos onda que los viernes seguramente. Pues es verdad, y más si no descansé el fin de semana, que no descansé porque ayer fiscalizamos desde muy temprano y cuidando la democracia y los votos, así que buena victoria electoral en estas elecciones de medio término. Felicitaciones a los factotums de la unidad y también a todo el electorado que fue por lo menos para mí una sorpresa la cantidad de gente que... Creo que para todo el mundo fue una sorpresa el aluvión de votos, la diferencia y la cantidad, porque el promedio, nos dijo Artemio López un día que acá analizamos el promedio de asistencia a las elecciones, ronda el 45%, que es lo mismo que hubo en Capital Federal, y en la provincia fue el 62%. Por eso, estuvo bastante bien. Sí, claro. Si pasaba el 60% para mí estaba muy bien, como vos bien decís, 62% en general es bajísimo para la provincia en Sí, medio claro, término. para la democracia es bajo. Sí, para la democracia es bajo. De Eso cada hay 10, una merma 4 no votan prácticamente. Claro, hay una merma en la satisfacción democrática de un Estado, digo, sea provincial o hablemos del nacional, deja bastante que desear en términos de eficiencia y eficacia, ¿no? Hay un desencanto con la política que se expresa en la gente que no va a votar y no le importa y no relaciona eso con el día siguiente de su propia vida. Exacto, que siente apatía. Y después, con respecto a ganar o perder elecciones, siento que no se puede escindir derrotas y victorias electorales un poco de lo que es la coyuntura. Y vos bien decías, si hablabas de la democracia, que nos toca fiscalizar, entendemos, y Axel, el gobernador, lo decía también en su discurso, de que esta proscripción y Argentina y Cristina detenida en San José 11-11, a todos y a todas nos deja una victoria de sabor a poco, ¿no? Porque militarla y quererla jugando y en la cancha, Cristina como candidata, para quienes es nuestra representatividad democrática y tenemos derecho a tener esa representatividad, nos deja un gusto a poco. Sin embargo, las posibilidades de que Cristina salga en libertad aumentan en relación a la cantidad de votos que tenga el peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en las legislativas de octubre. Es optimista verlo así, eso me gusta, claro. Eso me gusta, si es que el peronismo tiene como objetivo desestructurar esta mafia de que siempre hablamos, ¿no? Del ¿Y qué otro sentido tendría la existencia si no fuera para desestructurar Entonces estaría el bueno entramado que es armado? Entonces estaría buenísimo que los peronistas, dirigentes peronistas digan, no va más este partido judicial en asociación con los medios ilícitos, en ese poder concentrado económico que sí mueve los hilos de la democracia para decir quién es candidato y elegir quién va a ponerse el disfraz de presidente o quién va a poder jugar en las boletas del 27, y también siempre en los armados, que confronten, no solamente con Milei, que está acabado porque es un modelo económico, es un modelo de valorización financiera, como fue el de Martínez de Hoz, como fue el de Cavallo en la época menemista, y como fue otra vez de Caputo y Sturzenegger en el macrismo, bueno, que ahora nos digan, che, esta guardia pretoriana de los poderes fácticos concentrados, que es este partido judicial que los defiende a todos los mega multimillonarios que deciden dónde poner el dinero para conducir los destinos de este país, los vamos a oponer a estos que a ustedes se les están cercenando el derecho democrático de no tener su libre representación democrática. Hay que juntar, porque nos representa Cristina Kirchner. Hay que juntar músculo político para llegar a esas confrontaciones, porque si no, es siempre David contra Goliat en un país donde muy pocas veces le gana David a Goliat. Muy pocas veces. Bueno, genial. Entonces, el dirigente que me diga... votame, porque ese poder judicial no va a ser nunca más partidario, ni va a ser la guardia pretoriana de los poderes concentrados económicos que siempre están enriqueciéndose frente a estos carry-trade y esta timba financiera y se la llevan toda mientras nosotros nos empobrecemos y precarizan nuestro trabajo. En algún momento eso va a dejar de pasar, porque si no después el peronismo gobierna mal, la unidad, se pelea interna, y se empiezan a pelear y vuelven otra vez esa clase media que no sabe cómo, por qué, el endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional, no sé qué, y termina votando de nuevo a cualquier outsider o cualquier antipolítica o cualquier payaso, y otra vez volvemos a un tobogán en picada y estrolarnos de bruces contra el piso. Entonces uno, digo, para poder tener un proyecto de nación, cuando decimos a todos y a todas, es poder planificar un proyecto de nación en donde no haya una dirigente de la inmensidad y del tamaño de estadista, ¿no?, que tiene Cristina Kirchner, privada y cercenada de sus derechos, incluso cívicos, porque no pudo votar y ella le correspondía votar. Así que imagínate en qué posición está
esta situación Lo de imagina- grave. Lo imaginamos todos y siempre el objetivo es Cristina libre, pero también fortalecer el músculo para llegar a la pulseada, que siempre hay que hacer en algún momento con la parte del poder con la que se puede pulsear, con otra no se puede, de la mejor condición posible. Hoy es un día para celebrar, para festejar. Básicamente porque además lamentaríamos si las elecciones hubieran salido al revés, si el 13% fuera para el poder libertario, la ultraderecha en la Argentina. Decían la palabra paliza, esa es buena, paliza. Paliza electoral, sí, goleada electoral. Oleada electoral. Batacazo. Sí, fue un bacatazo, además, fue un batacazo, ¿no? Bacatazo, Un batacazo. un batacazo, un bacatazo, fue un tazo de un montón de cosas, por la diferencia, que es muy grande, y porque abre un capítulo nuevo, básicamente a 2 años del triunfo electoral de Javier Milei y un panorama nuevo. Y no pasa tanto, ¿eh? No pasa tanto. Y en el juego electoral, al mismo tiempo, no hay nada mejor que ganar. Nadie se presenta a una elección para perderla, aunque sepa que la va a perder. Los competidores en serio quieren competir en serio. Y el peronismo es un animal competitivo, está claro. Hizo falta un muy mal gobierno de Alberto Fernández para que se produjera la situación política que se produjo en la Argentina. Y eso está en la memoria de muchas personas. También supongo que habrá que replantear una línea política por la cual los últimos 3 candidatos estuvieron relacionados con la idea de que a la derecha hay que ganarle poniendo de los nuestros que estén a la derecha. Estoy hablando de Daniel Scioli y de Sergio Massa como candidatos a presidentes de la nación y Alberto Fernández. Y si bien todos pertenecen a un campo y todos tienen detrás de sí votos que son necesarios a la hora de una elección, hay una vieja frase rutinaria en la política de Juan Domingo Perón: mira, si haces un rancho, a veces hay ladrillos que son de bosta, lo importante es el rancho. Y otra idea de Néstor Kirchner: el asunto es quién conduce y hacia dónde quiere conducir. Después, en el peronismo van a venir todos detrás. Que los traidores reiterados y que aquellos que están en el peronismo pero sirviendo a los mismos intereses que la derecha oficial, ocupen en todo caso el lugar que deben ocupar esos otros ladrillos en la construcción del rancho, esos otros ladrillos de adobe en la construcción del rancho, pero que el rancho tenga el olor de la buena leche y en todo caso tenga lo impermeable necesario para que ni las ideas que entran por este lado, ni los que rápidamente salen por cualquier parte, sean parte de las ilusiones colectivas, porque eso, todos lo sabemos, se paga caro en la historia, se paga caro.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:48 en este buen lunes en la ciudad de Buenos Aires, con calor, según dijo hace un rato en el móvil, en el programa de Felicitas Bonavita, nuestro compañero Martín Suárez en las calles. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? Está subiendo la temperatura de a poco, eso es innegable. Mi cuerpo está haciendo de termómetro personal y no la está pasando bien con una camperita simple que tengo. Espero llegar a la tarde, más tarde, tipo 4:30. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo este tema de la temperatura. Cualquier cosa camine por la vereda de la sombra si tiene calor y no la del sol. Pero yo prefiero la del sol a la de la sombra. No, los bombones siempre vamos por la sombra, Carlos, siempre porque corremos ríos. No sea cuestión de que se derrita, claro. Exactamente. Bueno, hablando de sombra, nos vinimos para este lado de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Constitución. Estamos en Santiago del Estero al 1000, donde funciona la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una facultad que, hay que decirlo, es emblema de la lucha en defensa de la educación pública. Siempre las luchas, las reuniones, las clases públicas comenzaban acá, o si no, en la sede donde estaba la vieja sede de la Facultad de Ciencias Sociales en Ramos Mejía, que ahora funciona una de las sedes del CBC. Bueno, esta semana la Universidad de Buenos Aires y la gran mayoría de las universidades públicas del país inician una semana de medidas de fuerza, paro activo y también clases públicas para rechazar lo que va a ser, sin lugar a dudas, y ahora más que nunca, ¿no?, el inminente veto a la ley de financiamiento universitario que tiene en la agenda el gobierno de Javier Milei. Un hecho que seguramente ocurrirá el próximo 11 de septiembre, Carlos, cuando venza el plazo de 10 días hábiles tras la sanción de la ley que fue hace 2 semanas en la Cámara de Diputados y el Senado. Si bien las medidas de fuerzas de todos estos universitarios, trabajadores, docentes, no docentes, junto al movimiento estudiantil ya estaba pautado desde la semana pasada, no se puede obviar que llega en el marco de la fuerte derrota del gobierno de Javier Milei en el domingo de ayer, en la tarde de ayer, ¿no? Hablamos con Laura Carboni, que es la secretaria general de AGDUBA, puso en contexto precisamente el reclamo de los trabajadores universitarios ante lo que es la amenaza latente de un mayor ajuste en todo el sector. Nosotros lo venimos diciendo, nuestros salarios se derrumbaron al piso y nos está costando mucho, desde llegar a fin de mes hasta mantener nuestras familias, y eso se está llevando incluso a muchos compañeros de la universidad. Esperamos, por supuesto, que después de la derrota parlamentaria de hace 15 días atrás, después de que se consiguió finalmente la ley para las personas con discapacidad, y por supuesto apostamos a que no se vete y termine siendo aprobada la ley de emergencia pediátrica. Bueno, lo mismo esperamos para la ley de financiamiento universitario. El gobierno viene incluso de recibir el día de ayer un golpe en las urnas, con lo que entendemos que es el momento indicado para estar en la calle, para decirle a este gobierno que estamos cansados de esta política de hambrearnos, de motosierra contra los sectores más vulnerables y no contra la supuesta casta que dijo venir a combatir, sino todo lo contrario. Este es el momento, ¿no?, como dice Laura Carboni, para estar en la calle, para tratar de imponer también la agenda social de trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, aquella fecha fatídica del 10 de diciembre del 2023, no hizo más que arrasar con todos esos sectores y hacerlos más vulnerables de lo que estaban. Así que este es el momento de cara a las elecciones de octubre, que seguramente se va a rearmar el reclamo y va a haber mucha movilización en las calles de aquí de la ciudad de Buenos Aires y prácticamente en todo el país, Carlos. Bien, Martín, gracias. Supongo que todos estaremos al tanto de que el 11 de septiembre en la Argentina es un día con muchas resonancias mundiales. El atentado a las Torres Gemelas, el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende, es el Día del Maestro. En la Argentina el 11 de septiembre es el Día del Maestro. Totalmente, sí, bueno, va todo concatenado, ¿no? Últimamente, desde hace más de 20 años, el Día del Maestro, lamentablemente en algunos aspectos quedó soslayado por todas las crisis sociales y el atentado a las Torres Gemelas, pero acá con fuerza y vigor se sigue manteniendo la fecha y se sigue festejando, y también con un paro activo de toda la docencia. Así es, Martín, abrazo grande, gracias, Abrazo, Carlos. No se me derrita bombón por las calles del sol en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de maestros, quiero agradecerle muchísimo a las amigas, a los amigos, a los artistas que participaron anoche de las 2 funciones que llevamos adelante en Pista Urbana de nuestro flamante espectáculo de resistencia poética.
tenemos un video para compartir un poquito de lo que aconteció allí. Ustedes saben, lo habíamos anunciado por radio, agradecemos muchísimo el apoyo de la radio, de los oyentes de la radio, del público que sin escuchar la radio está al tanto, de todos y todas, de verdad. Luciana Jury, Lidia Borda, Cucuza Castielo, Florencia Ruiz, nuestros invitados anoche, participaron e hicieron que la gente se sintiera en una velada hermosa. Estamos compartiendo ahí imágenes de los bises de la primera de las dos funciones, con los cantantes y el público entusiasmándose, coreando todos juntos El Oso de Morris, que fue una de las canciones que elegimos para el final con mi compañero Lolo Micucci. De verdad, en medio de la alegría y la algarabía que había entre muchas personas por el triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, lo que aconteció adentro fue un acto de resistencia poética, que es aquello a lo que convocamos, pero al mismo tiempo una celebración, porque si no celebramos los triunfos, ¿cuándo celebramos? Me pregunto yo en voz alta. No tenemos el sonido, ¿no? Tenemos solamente las imágenes, o podemos compartir un poquito el sonido. Gracias a todos. De verdad fue una experiencia hermosa, una experiencia novedosa, por otra parte, y el hecho de que se agotaran las entradas para las dos funciones también revela que aún domingo a la noche, aún en jornada electoral, aún con todas las dificultades de la economía, todos juntos cantando, este final de la primera función no solo somos un montón, sino que sonamos afinadísimos. Y completamente orgullosos de ser quienes somos. Somos lo que somos. Y no otra cosa. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ja? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Tiene un bulevar mi barrio de espinillos y chañares.
Se ven un par de cabras, todavía pasa gente de a caballo. Se oye gritar a un zorrito, aunque hay cada vez más perros. Canta lechucita del baldío tu noble canción de luna. Acá por la casa del Mauri se enciende una guitarra. Sale a saludar el vecino, gusto de la gente cerca. Casas de adobe de bloc, casas con pileta. Así como dijo el amigo, surtidito el barrio. De nuevo se escuchó en el almacén la palabra militares. Dios quiera que ya nunca, nunca más a nadie le falte un hijo. Y encima que no alcanza pa' comer, no sabes cómo te extraño. Hermoso, te digo la verdad, cuando venís a buscarme. Esta es la canción bonita para mi barrio, tal vez la más bonita de las canciones del José, de José Luis Aguirre. Sonríe a pesar de los dolores que le Mañana da. martes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el José es cordobés y de pura cepa, van a entregarse los premios Conex 2025 en todas las categorías de la música. Y en solista de folclore, los que van a recibir el testimonio, el diploma, son Rally Barrio Nuevo, Nadia Larcher, Soledad Pastoruti, Nahuel Penisi y José Luis Aguirre. Que no sea nomás pa' entretener, sino pa' charlar profundo. Técnicamente son diplomas al mérito. En realidad son premios a las figuras más importantes de los últimos 10 años en la canción de raíz folclórica, solista de folclore masculino y femenino en este caso. De la tierra. Señor José Luis Aguirre, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en la radio. Gracias a usted, don Polimeni. Muy gustoso estar. ¿Nos vamos a tratar de don así? Ahora, hoy sí. Bueno. Con respeto así de... respeto pueblerino, ¿vio? Pero qué loco los nombres que dijiste y estar ahí. ¿Estás seguro que soy yo? Sí, sos vos. Rally Barrio Nuevo, Nadia Larcher, Soledad Pastoruti, Nahuel Penise y José Luis Aguirre. Sos vos el que ganó Cosquín el año pasado. A veces me olvido. El que fue consagrado por Cosquín, quiero decir. Y que cantó esta canción en su consagración, ¿no? Así es. A veces uno tiene que recordarse el camino para valorar también y valorarse. Y bueno, pero bueno, no deje de sorprenderme, por suerte. Le voy a dar una primicia. ¿Sabe quién le va a entregar el diploma al mérito mañana en la ceremonia de los Conex? ¿Quién me va a entregar el ¿Sabe usted? La periodista Silvia Majul. No, qué honor. Qué honor, ¿no? Qué Silvia honor. Majul, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Marina. ¿Cómo andás, Silvia? ¿En serio que no sabían? Más o menos sospechaba. Hace un ratito le dije que estaba peleando si se lo entregaba yo o Laura Albarracín. ¿Y quién triunfó? En la No sé pulseada? todavía. Mañana Ayer nos Laura me enteraremos. dijo ¿Qué te dijo Laura? que ella me iba. Perdón, ustedes tienen una relación desde Córdoba, ¿no? ¿Cómo es el asunto? ¿Con quién? Con el Con señor José Luis Aguirre, sí. Gracias por lo de Sí, señor. de hace muchos años, exactamente. ¿Y de qué tipo es esa relación que mantienen ustedes? ¿Cómo lo conocí yo? Sí. Yo lo escuché a partir de un grupo que tenían los nietos de Don Gauna. Entonces, hace un montonazo, y ya venían ahí estando en las peñas, en el under de la peña de los Copla, y ya había una cuestión de que después él ganó, fue Revelación, que es a la canción, en el en Cosquín. El pre-Cosquín. Con un tema que no me acuerdo, José, pero de que era Transerrana, entonces, y de pronto era como, lo escuchaste, cuando uno está en este mundillo de la música popular, escuchaste lo nuevo de tal, entonces como que uno tiene como el compromiso, ¿no?, de escuchar. Y bueno, y a partir de ahí, y recuerdo que recién en el año 2010,
ponele, trabajo con él en prensa y ahí le digo, ¿me puedo sacar una foto con vos después que habíamos hecho una prensa? Pero bueno, una admiración de muchos años. Y te pusiste la camiseta, entonces ponele hace 15 años, por lo menos. Sí, sí, es como que tenía... No sé, para mí el José es como de los abanderados. Siempre me decían, bueno, lo dijiste vos, porque en Córdoba creo que si el día de mañana se tiene que escribir la historia de la nueva canción, no estoy hablando de que todos sean cordobeses, pero... bueno, Rally Barrio Nuevo y los Coplanacus serían dos casos. Sí, Ramiro González, no sé, Meri Murúa, Paola Bernal, Vivi Posebón, o sea, digo, tenemos un montón de artistas de distintas regiones que viven ahí, que viven en Córdoba. Sin lugar a dudas, es una autoridad, hablando de libros vinculados a la música popular, Silvia Majul, porque además hoy... lunes 8 de septiembre, a partir de las 19:30, va a presentarse una colección de historia social de la canción que incluye un libro que usted misma escribió. La Amanecida, claro, cuando me propusieron, son varias. Salió ya Oración del Remanso, por una cabeza, Oración del Remanso, escrita por Sergio Arbolella, por una cabeza, por Mariano Suárez, que es el editor de la editorial Mil Campanas. Y Miguel Ángel Taboada, en ese caso. Miguel Ángel Taboada, sí, exactamente. Y nos ofrecieron ahí, que está inaugurado recién la librería Tuñón, dentro de lo que la gente conoce, el PC de la avenida Entre Ríos. Bien, y el nombre de tu libro es Y esta samba que me dicen, canta y te nombra. Cuando me dicen, ¿te animás a escribir algo? ¿Qué te gustaría escribir? ¿Escribiste un libro sobre una canción? Sí, inmediatamente dije La Amanecida. En 5 días le conté a él que lo escribí en febrero. Yo leí los 3 libros de la colección, es una colección muy interesante, cada uno con un mérito propio, con una historia propia, con un estilo propio, pero de verdad aportan un montón a aquel que le interesa mucho la música, porque de verdad para acercarse a un libro que cuenta la historia de una canción, te tiene que interesar mucho, o esa canción o ese autor. Sí, me comentaron que era interesante porque hablaba mucho sobre el movimiento del nuevo cancionero, como había sido faro para la nueva trova cubana, para la nueva canción chilena. Hablé del movimiento La Carpa, que existió antes de la década del 60. Entonces, bueno, como todo un movimiento. Y bueno, cerrando ahí con una cuota de nostalgia, porque uno cuando termina de escribir un libro que se remonta a una historia de una samba que nació en el 53, le viene una cuota de nostalgia de decir, ¿por qué no vivimos en ese tiempo? A lo que me contesta... estar en un asado con Hamlet Lima Quintana, claro, y Arnedo, por ejemplo. Y Carlos Alonso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero Carlos Alonso lo tenés cerca en sí, Córdoba. Pero no puedo tomar mate todos los días, no es lo mismo. Y bueno, entonces cuando cierro ese libro, me acuerdo que una de las frases que en diálogo con la gente, con Arbolella especialmente, yo le digo, qué lindo hubiese sido nacer en esa época. Y me dijo algo que me emociona hasta el momento, me dijo así espontáneamente por un WhatsApp, me dijo, tal vez nacimos en esta para sostener aquella. Claro, tal vez para poder contarla, para poder contar aquella época. El José Luis Aguirre, aquí presente con nosotros, viene de tocar en la Salamanca, en La Plata. ¿Le fue bien en La Plata? Muy bien. Luis Salamanca le dio un guiso, un locro. La carbonada, la famosa carbonada. Milena Salamanca estaba disponible para cantar. Estaba la Mile, llegué justo ayer, estuvimos charlando un rato con la Mile, ahí ella estaba haciendo unas empanadas de ella. ¿Y estaban buenas? Adrián, increíble. La verdad que un lugar muy hermoso. Qué bueno saberlo, sí, muy hermoso. Compartimos música ahí con el Ale Salamanca, con la Coti. Sí, una vez estrenamos un espectáculo ahí en la Salamanca, pero en el emplazamiento anterior de la Salamanca, y cuando empezó la función, ¿qué espectáculo era, Rodrigo Lamardo? Estaba Eve Bonafini sentada en la mesa central de la Salamanca, ¿no? Eve Bonafini con un gorro soviético, era invierno y hacía frío, un tapado de piel, un gorro soviético que le habían regalado en la Unión Soviética, no era broma, el frío de La Plata era importante, acompañada por su hija, y después cenamos juntos la comida petardista de Luis Salamanca. Era un locro porque era muy picante, muy invierno, bien picante para soportar el frío de aquel día. Y vas a cantar en Hasta Trilce, es bueno difundirlo, este miércoles 10, este crédito de la canción de autor cordobesa en Buenos Aires, no es la primera vez ni será la última, en Hasta Trilce a las 20:30, las entradas se venden en Alternativa Teatral. Allí estaremos. Usted siempre viene y me hace cantar acá, ¿no? Pero ¿y para qué viene un cantor a la radio? No, bueno, pero
Así que yo lo quiero, ahora digo, ¿cómo hacemos? Porque siempre Polimeni me saca la guitarra, canta. ¿Y qué hace Polimeni? Y habla Polimeni. Así que yo lo quiero invitar que usted vaya a decir algo de lo que sabe hacer usted. Pero si usted está cantando, ¿cómo voy a decir algo? La gente no, se va pero a antes que empecemos. Como para presentar. Claro, como una presentación. ¿Se animó usted? Sí, ¿Cómo estamos hoy? No, yo me animo. Lo he estado haciendo con otra gente. Qué lindo sería que fueras ahí a hacer una presentación, a comentar, a decir, basta Teresa Parodi. Claro, lo hice con Teresa Parodi ahí, lo hice con el Tata Cedrón, lo estoy haciendo con algunos músicos. No, yo no le voy a decir. Pero usted qué quiere que diga. No, ¿cómo le voy a decir yo qué quiere que diga? Pero usted tiene que ser a favor. Y trate. Bueno, trata de que sea a favor. ¿A qué hora no es? Va a ir a presentarlo y lo va a decir también. También se puede criticar, por supuesto. Claro. No, creo. No se entiende una guasca cuando habla del texto. La R esa, R o triple José, R. Con mucho gusto. ¿A las 20:30 empiezan? A las 20:30. Bueno, 20:15 está bien que yo esté ahí. Esperamos ahí. ¿Vio cuando fue a la primaria, usted que es maestro también, cuando la directora sacaba y decía seré breve y sacaba un discurso y sacaba un... era larguísimo, decía que iba a ser 3 hojas. Qué quilombo, cuando alguien dice seré breve. Seré breve. 3 hojas. Empezaron los problemas. No, yo siempre lo hago con cronómetro. Tiempo. Pregunto cuánto tiempo hay. Usted tiene libertad ahí absoluta. El otro día con Teresa fue así, ¿cuánto tiempo? Lo que quieras, querido. Sí. Es así, el Tata te cuánto. Bueno, entonces vas a ir. La gente garpa una entrada para verlo usted. Sabe que el que aparece ahí tiene un problema. Dice, ¿por qué no venís a Pero yo vine a ver otra cosa. Pero José, no, con mucho gusto. Ahí estaremos a las 20:30 en Astatriz, en Massa 177. Ahora tenés que cumplir con tu parte. Ay, tiene una... Te ganaste el Conex a uno de los 5 solistas de folclore más importantes de los últimos 10 años, ¿sí? Sí. Fíjate, todos son muy importantes. Te recordamos quienes ganaron otras épocas, como Astor Piazzolla, como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo fui jurado de esos premios en 1985, en la ceremonia. Después renuncié a esos premios, como a otros premios. La ceremonia central se hizo en el Teatro Colón, le puedo contar. El premio principal lo entregaba Adolfo Bioy Casares. Fue la primera vez que se entregó un premio a la música bailable tropical. Lo ganó la Mona Jiménez, que fue ese día de frac a recibirlo. Mira vos, sabiendo que había dos integrantes del jurado que presidía Juan Alberto Badía, que se habían negado a votar la categoría. Uno era crítico de La Nación de música, que tenía doble apellido, porque consideraban que eso no era música. Entonces no debía ser premiada. Y como igualmente iba a ser premiada, rechazaron el voto. Y alguien del jurado le debe haber contado a la Mona, porque la Mona fue de frac, el único que estaba de frac era la Mona. Dijo, ¿quién iba a pensar que un hombre como yo algún día iba a estar en el Colón? Y se dirigió en general al jurado, que estaba parado. Era una ceremonia que transmitía Canal 9, digo, con Magdalena Ruiz Guiñazú conduciéndolo, Adolfo Bioy Casares acá, y la persona que iba a ganar el premio central acá, sin saber que lo iba a ganar. Y dirigiéndose al jurado le dio la mano a uno, la Mona. Gracias en su nombre a todos. Era justo el que no había querido votar. Ay, no, qué hermoso. Para mí que alguien del jurado le dijo. Ese es, le dijeron. Finalmente, el premio mayor a la mayor artista del folclore de la década lo ganó Mercedes Sosa, subiendo al escenario. Así que esos son los calibres que se juegan ahí. El premio Conex se entrega cada 10 años a una disciplina. Han pasado 4 premios Conex hasta entonces, han pasado el tiempo. José, estás ahí. Pues por eso yo me pregunto por qué estaré ahí, pero bueno. A ver, y si yo le dijese, demuestre con una canción, ¿por qué está ahí? Bueno, yo me voy a mi territorio, atrás la sierra, y ese intercambio cultural que hay, o esa frontera que no existe con Cuyo. Y de ahí me agarro de una cuequita para saludar nomás a la gente. Entre la tierra y el cielo, claro que yo soy creyente. Entre la tierra y el cielo, claro que yo soy creyente de la amistad, del buen gesto y
reír gozosamente de la amistad, del buen gesto y reír gozosamente. No me compro el personaje del sabio más elocuente, andar tranquilo y contento, pretendo sencillamente andar tranquilo y contento, pretendo sencillamente. Les deseo mucha salud, cariño y buena abundancia, tiempo pa' comer mandarina al sol, sabiendo que eso es ganancia. No tengo plata ni miedo, así dijo mi aparcero. Se va la segunda. Claro que influyen los astros pa' que uno tenga sus días. Claro que influyen los astros pa' que uno tenga sus días. Date paciencia y descanso pa' regresar con porfía. Date paciencia y descanso pa' regresar con porfía. Robar y no llevar pa' las casas, señores, eso es vergüenza. Que vamos a andar escondiendo, que se note si hay pobreza. Que vamos a andar escondiendo, que se note si hay pobreza. Les deseo mucha salud, cariño, buena abundancia, tiempo pa' comer mandarina al sol, sabiendo que eso es ganancia. Hoy que podemos brindemos, después vemos cómo hacemos. Lo que sería una cueca realista, ¿no? Sería una cueca de estos tiempos, ¿no? Claro, hoy sí. brindemos y después vemos cómo vemos cómo hace. Plata y miedo nunca tuvimos, Colás, esa idea, ¿no? Así que es una idea muy política. Nunca tuvimos ni plata ni miedo. Es una definición. Claro, es una definición política hermosa, ¿no? Hay paredes de y la también ciudad tiempo para comer mandarina al sol, sabiendo que eso es ganancia. O sea, tiempo para uno, para estar, no solamente producir y Ver hacer. florecer la azalea que floreció estos días, ¿eh? ¿Sí? ¿Te floreció una azalea? Mira. Aprovechando el frío, ¿no? Como las violetas de los Alpes. ¿Hay tiempo para tener tiempo en Tras la Sierra? Justamente eso, tiempo para uno, ¿no? Tiempo para estar con todo lo que a veces uno se acalla o intenta evadir con un montón de cosas en este tiempo de la globalidad y de la inmediatez y cosas así. Una de las cosas bonitas que tiene vivir en el paisaje es poder desconectar y poder estar con uno mismo y hablarse y bueno. Vivir en el paisaje, dijiste. Vivir en el paisaje, sí. Vivir cerca de un río, vivir cerca de una montaña, en un pueblo chico, con los tiempos del invierno de los pueblos chicos, con los veranos explotados de gente y así, esas cosas que uno vive, estar ahí. Y bueno, y a la vez atravesado por esto que es una guitarra que me lleva para todos lados, como dice el ciclo, mi guitarra y yo, que también de pronto me hace andar por las ciudades compartiendo los pensamientos y los sentires y visitando gente y atrás de este sueño de cantar y de andar. Silvia, vos elegiste eso exactamente, vos te fuiste a vivir a ese paisaje. Sí, me volví, diríamos. Creo que siempre pertenecía a esos lugares, me recuerdo muy de niña trepándome a los árboles. Me acordé del lugar donde vive José Luis. El año pasado fui a visitar ahí, a arreglar una computadora. Menciónelo, ¿en qué lugar vive? Unquillo. Para mí, es Sierras Chicas, ¿no? Él está tras la sierra, diríamos. No, me acordé que el año pasado fui a donde hay un río muy hermoso donde vive él. Y me estiré ahí, me saqué, porque había llevado a mi compañero a arreglar una computadora muy cerca de la zona donde vive el José. Entonces yo me fui ahí al río, me saqué el short,
y estaba de ropa interior. El tema es que me lo llevó el río, el York. Ajá. Así que tuve que volver a Córdoba así como, bueno, en ropa interior. Pero es hermoso el lugar, las piedras, y me acordaba de una frase que decía mucho Miguel Abuelo, ¿no? Uno dice, ¿cuál es el origen de todo? Y Miguel Abuelo siempre decía las piedras. Eso me gustó, porque lo que vos caminás por estos lugares, ¿no? Y vos decís, se pueden llevar árboles, pueden secar ríos, pero las piedras, hay lugares que han querido hacer, viste, las piletas, las piletas, y no pueden sacar las piedras, no hay máquina que pueda mover esas piedras. Levantar el peso de la piedra. Y eso me parece como una resistencia de las piedras, y eso me emociona cuando veo así en jardines o en casas o grandes o en las mismas calles que hay piedras enormes que no la pueden sacar, que no la han podido sacar. Me parece como estar ahí cerca de lo que decía Leda Valladares, nuestros ancestros son el futuro, entonces estar ahí conectada con el pasado y el futuro. Bien, nada más y nada menos. ¿Sabés menos. cuánta gente le da ganas de irse a la miércoles de la gran ciudad a vivir así? ¿Qué fue del Quebracho Blanco? Hablando de resistencia y de... Ahí hay los grandes medios de Córdoba, no los medios ambientalistas, dicen que ha dado flores, pero uno no puede hacer un cálculo inmediato de que... ¿Ha dado flores o no ha dado flores? Porque o llueve o no llueve. El Quebracho Blanco que querían transportar, ¿dio flores o no dio flores? Sí, pero puede dar flores, pero puede estar muerto por dentro. O sea, es lo que le quedó de resistencia al pobre árbol, pero no. Le pasa a alguna gente de la política, claro, eso mismo, ¿no? A mí me duele verlo. Qué analogía es. Claro, sí, parece que está dando flores y está muerta por dentro. Claro. Exactamente, porque cuando estábamos parados ahí, imagínate que el que tiene 2 metros de raíces, eran 7 metros para abajo, y vos pisabas de toda la avenida y era parte de las raíces del árbol. Mirá si ese árbol con esa raícita tan chiquita va a sobrevivir. Una vez trasplantado, corrido de su lugar. ¿Cuántos años tiene el Quebracho Blanco? 284. 284. No, y lo que dentro de los vecinos, no eran ambientalistas, como dice, así preparados, no, gente vecina, y había muchos arquitectos, había mucha gente que sabe mucho, y que a mí me duele pasar, por ejemplo. El otro día dije, no vamos a pasar por ahí, ¿no? Esquivo porque veo fotos y me duele porque es como que la sensación que tuve desde el primer momento es que lo estaba despidiendo. Es como violatoria la sensación para con el árbol y para con la gente que lo rodea, más o menos. Pero hay muchos countries donde vive mucha gente que vota a la derecha en esa zona, ¿no? Bueno, ahí muy cerca estaba la casa del señor Macri, donde estuvo parando Riquelme, que fue director técnico de Talleres. Ahí cerquita, en Mendiolaza. ¿Riquelmes o Tevez, perdón? Tevez, perdón, Tevez. No, Tevez no tiene nada que ver una cosa, un pensamiento con el otro. Por cualquier eventualidad es Tevez. Casa de Macri, sí, Tevez. Exactamente, entonces sí, ahí en esa zona sí, es como que avanza la parte de los country y todo eso, entonces es como que nos están atrincherando. Ahí creo que en Unquillo estamos con el último. Me acuerdo que cuando llegué a vivir a Unquillo, Mary Murúa, que actúa mañana con Juan Falú, no recuerdo el lugar, por ahí se acuerda Sonia Cabral, nos dice, me acuerdo que me dijo, bienvenido al Montecito, me dijo, y es cierto, ahí en la zona de Unquillo, que él estuvo hace poco también compartiendo con Cecilia Zavala, que Cecilia Zavala creo que está invitada mañana también. También está Ceci mañana. Sí. Además de Teresa. Y es cierto, en la zona que estamos ahí, viste, donde está la minerita, toda esa zona es muy Montecito. Bien, mañana vas a cantar con Teresa Parodi de invitada, o va a ser tu número soporte. No, sería, yo soy invitado de ella. Vos sos eterno invitado de la maestra y de la grosa y de todo lo que he hecho de tantos años. Viene mi vieja especialmente a escucharla a Teresa Parodi. A Teresa, porque nosotros de chiquito que la escuchamos. Espéreme, cuando Majul vivía en Buenos Aires y Teresa Parodi era ministra de Cultura, ¿usted era...? Secretaria. La secretaria de Teresa Parodi, la secretaria de prensa o la secretaria... Sí, fue muy gracioso porque el día que la llama Teresa, Cristina a Teresa la hace esperar, nos cuenta Teresa que espera como 2 horas para anunciarle que iba a ser ministra. Entonces Teresa me llama y me dice, Silvia, no le cuentes a nadie, pero bueno, empecé a invitar gente. Entonces yo el otro día invitando a Raúl Carnota, un montón de artistas. A la Asunción.
con la humildad, Teresa, que no iba a ir nadie a verla a la Asunción. Hasta se dio cuenta Clarín, que era la primera ministra mujer de la historia, ¿no? La primera ministra de Cultura. Qué emocionante que fue esa noche, ¿no? No pudimos dormir de la alegría, porque aparte mucha gente se sintió reflejada con el esto de que chamamecera, mujer, del interior, y a cargo de eso. Feminista, te agregaría. Feminista, y bueno, y muchas cosas más. Entonces, para mí, Teresa Parodi, si hablamos de esto de la canción de hoy, es de Latinoamérica. Yo no creo que haya en Latinoamérica, y perdón si me equivoco, otra cantautora de la talla de Teresa Canta, Parodi. autora de sus propias canciones, no debe haber de su propia dimensión, ¿no? Inclusive esa talla, como dice ella, ¿no? De la inmensidad de Tere Parodi también, a la hora de la expresión y de su coherencia entre lo que hace y lo que dice. Y de su valentía, ¿no? Y de su valentía. Y de cómo ha dado un paso al frente en tiempos difíciles y ha ganado con eso una representación. Sí, pero en mucho tiempo no necesitó, y ahora sí. Inclusive le decía a José Luis que de las mujeres, a la que más ha cantado mujeres. Entonces estuve haciendo un trabajo de investigación, le digo, bueno, ahí está José, vos les has cantado a varias mujeres, ahí estás pisándole los talones a Feli Luna y a Ariel Ramírez, le digo al José. Pero la más, es increíble cómo Teresa le ha cantado. Tuve que seleccionar una mujer de todas las mujeres a las que he cantado. Casi siempre son personajes de la vida real, casi siempre, en el caso de Félix Luna y Ramírez, algunas de las mujeres, incluso de mujeres argentinas, son inventadas, son estereotipos, pero son mujeres que no existieron en la práctica. Otras, como Juana Zurduy y Alfonsina Storni, claramente que sí. Teresa ve esa musiquita, por ejemplo, una historia, y donde otros daría una vueltita por acá, Teresa hace un temazo para siempre. Esa musiquita es una visita suya a una villa, había una chica delante de un espejo, sonaba un chamamé en la radio y la chica bailaba sola. Y Teresa vio esa escena, preguntó qué pasa, no, extraño mi pago, y de ahí se hizo una obra maestra, como María Pilar, como tantas otras. ¿Qué vas a cantar mañana con Teresa? ¿Vos le proponés un tema cuando...? Apurate José vamos a cantar mañana. Apurate José, sí. Otra canción basada en una historia real. También, es una mujer la que habla, Apurate José. Sí, que la cantaba de muy niño esa canción, y bueno, volvemos a la fuente, ¿no? ¿Y con Mary Murúa, sabes ya? ¿Con la Mary? Sí. No, la Mary está con Juan Falú y con Paola Bernal, perdón. Está en Los Galgos, pero igual nosotros acá cuando venimos, como nos extrañamos mucho, bueno, la idea es ir a verla, después del Conex, ir a verla a Los Galgos. Está Mary, dice Sonia, con Juan Falú. Bien. Entonces la vamos a ir a ver después de los Conex. Vamos a ir a ver. Vamos a dar una vuelta, me escribieron que andan con la Yuri por la bomba de tiempo, no sé qué. Así que nos encontramos acá. Con Luciana Jury, sí. Anda con la Luciana, sí. Así que, sí. Así es mucha... una turba de cordobeses y plaga. Acordobesados. Sí, de los cordobeses que nos importan, ¿no? Hay muchas Córdobas. Hay muchas Córdobas. El miércoles, ¿qué pasa? Discúlpeme. Jugamos con Belgrano, está hablando de fútbol. Mira ¿qué tal? Le metió el comentario futbolero. Bueno, pero estamos en una semana, yo siento que empezamos una semana con un cierto... entró por una endija la celebración popular. Viene, pero no partidice todo, porque ya una vez la borré en mi Facebook a usted, así que trate claro, no, y cargar a los otros, no está en mi forma de concebir la vida, y lo digo en serio, no está en mi forma de concebir en la vida cargar a los otros. ¿Quiere cantar una más, José? Por supuesto. Aquí en la radio, después el miércoles a Tatril se canta hasta que las velas no ardan. Bueno, ¿qué le canto a este hombre, a esta gente? No, cántele. Mire, en Astatril se puede haber una cantidad de personas. Acá hay 1000 veces más escuchándolo que las que hay en Astatril, o 10.000 veces más. No me pongan no me diga más. Acá hay un estadio de gente escuchándolo, téngalo claro. ¿Quién estará ahí detrás, no? Pero bueno, recién hablábamos... En este momento, gente de toda la Argentina. De toda la Argentina. Bueno, voy a mandar un abrazo a todos los lugares con ríos, con naturaleza. Pero bueno, esta canción está dedicada que hablábamos esto de los ancestros, son el futuro, a un lugar que se llama Londres, en Catamarca. Allí, ¿se llama Londres? Londres se llama. Sí. Hay como 80 ciudades que se llaman Londres en el mundo. Nosotros naturalizamos que haya Córdoba acá, como Córdoba en España. Claro, como hay en España. Por ejemplo, pero New York, París,
París, Texas, tiene hay muchos muchos. anónimos, A la hora de poner nombres, los colonizados muchas veces replican el nombre de una supuesta madre patria. Este lugar fue donde hubo uno de los mayores levantamientos de aguitas calchaquíes en la historia de América, ¿no? Porque los refundaron como 6 o 7 veces al pueblo por la resistencia, ¿no? Y ese lugar finalmente terminó llamándose Londres, ¿no? En una cuestión ahí entre el rey de España y de Inglaterra, regalando nombres y tierras acá. Y ahí está el Xincal, el Museo de Xincal, y que vendría a ser la construcción al sur, inca, más al sur. Dicen que cuando el inca estaba acorralado ya, manda el tesoro, el auténtico tesoro que era la sangre, su familia, lo manda al reducto más al sur que tenían. Y allí dice que está la sangre inca entre ese pueblo, en esa gente. Entonces yo fui y me llevan a conocer el río Quimivil, un maravilloso río que me alucinó por los colores, me alucinó también el nombre. Entonces cuando me dicen Quimivil, me puse a escribir pensando en qué significaría Quimivil. Ahí están los colibríes más grandes del mundo, por ejemplo, colibrí de cola larga. Dije, será colibrí, será puma, será poncho puyo, será mariposa. Y bueno, y en esos días estaba el debate de si se ponía o no una mina a cielo abierto ahí, como ya sabemos en Catamarca, en tantos lugares, ¿no? Y bueno, había una empresa canadiense intencionando eso y los debates en el pueblo de si sí o no. Tu compañera Nadia Larcher, tu compañera en el quinteto de premiados con el CONEX, es una luchadora contra la minería a cielo abierto en Catamarca, ¿no? Luchador. Y bueno, y ahí en ese contexto sale esta canción, imaginándome qué significaría Quimivil. Y bueno, le hice esta samba a ese río y a todos los ríos y a la lucha por la naturaleza y por nuestro patrimonio cultural y ancestral. Cuando baja el Quimivil, crecido por las laderas, simbra el valle que parece vida, y cuero y caja vidalera. Quimivil, Quimivil, tu nombre es el rugido de un puma febril, guardianando en la oración del cerro el añil pelaje. Mira el cardón centinela pasar a tu luminoso viaje. Quimivil, Quimivil, como una mariposa, etéreo, sutil. Yo pregunto a quienes quieren profanar tanta belleza, si ya han muerto a los ríos, a los de su propia tierra. Tus colores son música y verdad, la justa medida de la pureza. Quimivil, solo soy solamente un hombre que de vos nació. Luminoso cual nogal que el ancho acequial orilla, es el mirar de la raza frutal que pariste de tu arcilla. Quimivil, Quimivil,
canto puyo, gredoso gentil, sangre del Inca real, la resistencia diaguita, luz de Inti Raymi preñando el Xincal y el misterio que te habita. Quimivil, un hombre es el imperio de un rey colibrí. Yo pregunto a quienes quieren profanar tanta belleza, si ya han muerto a los ríos, a los de su propia tierra. Tus colores son música y verdad, la justa medida de la pureza. Quimivil, solo soy solamente un hombre que de vos nació. Bravo, bravísimo. Gracias. Ahí estaremos el miércoles. ¿Podés pedir a quien fuere que me reserve 2 lugares para después no estar parado? Usted no se preocuppe que va a estar todo ahí, lo vamos a recibir como la gente se lo merece usted. Cualquier cosa, ahí en la estatricia diga que me conoce, ahí le van a tener una atención. La pizza... Algo va a haber, no se la pizza está buena ahí también. Silvia, buena chomba la que trajiste a la radio, buena remera, perdón, la que trajiste a la radio. ¿Qué dice? Resistir para existir, Palestina. Eso dice. En Cosquín me sacaste a bailar una samba este año. Una chacarera. ¿Era una chacarera? Yo, para mí era una samba. Una samba es más, es más provocadora. Y- Es más provocadora. es Yo más- no sé bailar tanto, Es más íntima, era una chacarera. Yo dije Claro. que no porque creí que era más íntimo, era una samba y había No, mucha a mí gente. me da un poco de cosa la samba, porque no la sé bailar, hay que tener Tiene mucha razón, cadencia. era la noche de los santiagueños, era una Claro, chacarera. era una sí. chacarera. Estaban tocando ahí Rally Barrio Nuevo, Sí, Peteco y usted me Carabajal. engañó por un choripán y por ¿Cómo? una Coca-Cola. Claro. Qué interesante se pone este chat. Ahora, ¿sabes? Muy bueno. Porque, Es que fue- por la duda estaba con los llores, no estaba como en el río. No ahí, se lo estaba llevó con- el llore. No, pero no, es cierto, habían demorado, ¿no? Sí, habían demorado y era... En abrir y él venía a dar una conferencia en el encuentro de poeta y tenía el encuentro- estómago En llamaba. el encuentro de cultura, sí, y había mucho hambre, de verdad, y mucho precio en los choripanes también. Sí. Se ve que el intendente Cosquín no estaba preocupado Pero por le el precio de sienta los bien choripanes. Cosquín, Sí. Carlos, así que esperemos que vuelva. Y fui Lo esperamos siempre ahí. Fui por primera vez hace 40 años a Cosquín, justamente en el 85, a cubrir en el 85, 86, 87, 88, 89, un montón de tiempo. Casi me declaran ciudadano ilustre. Tiene que pasar los 2000, Sí. 2025, 2026. Después menos, pero siempre se vuelve el primer amor, es más o menos así. José, gracias por haber venido a la radio. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes, Silvia. siempre es hermoso poder hacer esto y compartir la palabra. Mañana te va a ir bien en la entrega de premios, no, eso no puede fallar. Después vamos a leer la lista completa porque es la entrega de los premios Conex en todos los rubros de la música y son muchos artistas muy valiosos. Nos centramos hoy en solistas de folclore porque tenemos a uno de los premiados aquí con nosotros. Todos son buenísimos, todos merecen los premios. Algunos los ganan, otros no. Tu admirado Hamlet Lima Quintana solía hablar de la gente y la gente necesaria. Así es, hablando de eso, hoy nos va a acompañar Juan Falú, Florencia Bernales, Laura Albarracín, Rolando Goldman, Juan Martín Medina, entre otros artistas. Es decir, que si salen a buscar folcloristas no van a encontrar ninguno. Van a estar todos Van todos juntos en determinados lugares en la ciudad. Silvia, gracias por haber venido a la radio. No, gracias a ustedes. Gracias por todo siempre. José, gracias. Gracias a ustedes, hermoso. Y aquí estamos, dichosos de ser quienes somos.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Y a las 15:42, Marina Glesser, vamos hacia usted. No te había contado que había No me preparado habías contado, para ¿no? este lunes Es de que festejo y alegría. Estuvimos muy preocupados por los festejos y la alegría. Es verdad. Pero vamos a conversar sobre Eva, porque es hora de que la mujer deje de ser inerte en la sociedad y pase a ser parte de la causa pública. Una ansia fiera en la manera de querer. Es el libro y actuación de Ana Clara Ambatese. Y vamos a darle la bienvenida a Ana Clara, que va a estar con nosotros hablando sobre sus 4 presentaciones en el mes de septiembre. 12 de septiembre, Teatro Metauro, en Camarones 2201 Cava. El 13 de septiembre, Teatro Roberto Durán, en Avenida Sarmiento 3044 Castelar. El 26 de septiembre, en Huachtila Café,
en San Pedro, y el 27 de septiembre en Candilejas, Espacio Cultural en Navarro. Así que bienvenida, Ana Clara Ambatese, ¿cómo estás? Hola Marina, Carlos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Bueno, qué suerte poder hablar de Eva, ¿no? Que es esta obra de quién fue realmente Eva Duarte, que la impulsó a desafiar a su tiempo, a abrazar a los sueños de millones y a amar con furia y con ternura a la vez. Sale de gira Eva y vos, Ana Clara, encarnás a este personaje entrañable que era nuestra Evita, jefa espiritual de nuestra nación. Sí, imagínate. Qué honor, qué compromiso, qué responsabilidad, ¿no es cierto? Porque no es encarnar a cualquiera, es encarnar a una mujer extraordinaria cuyo legado sigue tan actual como el primer día, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí, así que bueno, muy especial, muy contenta de poder estar en esta gira, de poder llevar a Eva a pasear esta obra, y de invitar a todos a que vengan a sentir, a pensar a Eva como la proponemos nosotros acá. Bueno, vos hablás un poco en esta obra como desde algo de un sentimiento, ¿no? Y me hace acordar un poco a cómo se inscribía Leonardo Fabio dentro del movimiento peronista y que tenía que ver con algo del alma. ¿A qué refiere esta obra que es tan desde el alma y que viene a devolvernos y a traernos algo que parece que se hubiera perdido, ¿no? Como entre lo simbólico de nuestra definición de patria, de movimiento, de nación y de nuestra espiritualidad en términos políticos? Sí, bueno, es interesante lo que estás planteando, porque es cierto, esta obra es un recorrido por la vida de Eva, pero desde el alma de Eva, que se va encarnando a lo largo de la obra en distintas etapas de su vida, pero distintas etapas que la marcaron en lo personal, en su sentimiento, en su pensamiento, en su formación política. Entonces vemos de repente Eva interactuando, es un unipersonal, pero la vemos interactuando en off, digamos, con distintos personajes y cómo se relaciona con su madre, con sus compañeros del radioteatro, con Perón, y bueno, y un diálogo profundo consigo misma, ¿no? En las diferentes situaciones en las que se encuentra, porque Eva vivió pocos años, pero su vida fue muy intensa. Así que bueno, hay mucho hilo ahí para mostrar y para pensar. Qué bueno que la puedas traer al presente en este retroceso feroz, ¿no?, que hay en el ámbito político con respecto a nuestro género, ¿no?, a las mujeres. No sé si viste que dentro de las cúpulas decisoras, en general, son todos hombres, y Evita lo que nos trajo, además del derecho al sufragio, al voto, fue también posicionarnos no como la mujer de la señora de, sino como sujetos políticos que podemos también representar y tener lugares en esas mesas no tan varoniles, tanto en las cámaras empresariales como en los trabajos y en los ejecutivos y legislativos, ¿no? Sin duda, Eva estaba convencida de que la primera dama de un Estado no tenía que ser un adorno y que al contrario, que tenía que encarnar la obra social y política del gobierno. Y así lo hizo sin ninguna duda, y creo que el aporte fundamental es esa manera tan original de hacer política, ¿no? Con una mirada tan humanista, y cuando hablo de humanista hablo de cálida, de calidez y de inclusión de todos los sectores más vulnerables y débiles, digamos, de la sociedad, entre ellos las mujeres, pero fundamentalmente ancianos, la niñez, bueno, los desprotegidos. Sí, hoy desprotegidos, desposeídos y abandonados un poco, ¿no?, en el concepto de qué es lo que queremos representar o cuidar, proteger, defender, promover, ¿no? Cada uno se... Bueno, sí. Hoy sin dudas es la antítesis total de lo que Eva proponía, ¿no? Porque vivimos en épocas muy crueles, un gobierno muy cruel, que bueno, que está totalmente en el opuesto extremo totalmente de lo que proponía Eva. Vos pensá que Eva no solamente levantó hogares,
sino que pretendía, y lo hizo así, que esos hogares tuvieran la calidez de un hogar, de una casa, digamos, de un hogar familiar. La calidad, la calidez y la comodidad. Basta de edificios antiguos, basta de edificaciones del Estado frío, que suele ser, ¿no?, frío y burocrático. Basta de obras típicas de ricos para pobres. No, ella quería otra cosa, que hubiera cortinados, que hubiera paredes blancas, que hubiera vajilla linda, que los chicos y la gente que residía en esos hogares pudieran tener vestimentas adecuadas y no esos guardapolvos grises horribles. Bueno, en fin, una calidad de vida y una calidez que los envolviera y les otorgara dignidad, muy lejos de lo que vemos hoy en día. Bueno, que Eva, que me genera cierta curiosidad, que sale de gira por Cava, Castelar, San Pedro y Navarro, a un poco recuperar la memoria de esa mujer que tan necesaria en estos tiempos, que algunos parecen querer olvidar, ¿no? Sobre todo en esta dicotomía peronismo-antiperonismo. La recepción del público que tenés en la provincia de Buenos Aires, que ahora arrancás para Castelar, Navarro y San Pedro, ¿cómo te trata? Mira, siempre muy bien, la gente muy agradecida con la obra, muy entusiasta con la obra. Y no te voy a mentir, es una obra muy emotiva y por momentos Eva interpela al público, a su pueblo, que la está acompañando en ese momento, de alguna manera rompe la cuarta pared. Y bueno, sí. Le habla al público. Sí, hay que venir a verla para ponerse en su piel y en su cabeza y para repensar el presente, sin duda. Recién contabas una historia así brevemente que tiene que ver con una decisión política de Evita cuando se produjo el primer plan de viviendas durante el primer ciclo de gobierno peronistas. Ella estaba encargada de ese proyecto y llegaron a la instancia final 2 planes. Uno que era un estilo de viviendas monobloc al modo soviético o polaco, grandes bloques de cemento, etcétera, que eran importantes obras, pero baratas para el Estado. Y después llegaron los famosos chalets californianos, con las tejas en el techo, con el Porsche, etcétera, etcétera. Yo viví en una casa de un plan de esos en Mendoza, en un barrio que se llamaba Evita, y luego se llamó, del 55 se llamó Ejército de los Andes. Y cuando llegan los dos y le explican, los ingenieros y arquitectos que llevaban ahí los 2 proyectos finalistas, le dicen, este es el que habría que hacer porque son viviendas un poco grises, un poco como de Europa del Este, pero vamos a poder construir muchísimas porque son más baratas. Y estas otras son los famosos chalets californianos que la gente ve en las películas de Hollywood, y estos son muchos más caros y para nosotros es imposible que el Estado afronte los costos. Y Evita dijo, ¿cómo se ve que nunca fueron pobres? ¿Ustedes creen que a los pobres les gusta vivir como pobres? No, vamos a hacer para los pobres de Argentina clases como las que sueñan, casas como las que soñaron, las que ven en las películas, las que hay en California. Esos son los chalets que yo quiero y fueron los planes de construcción de obra pública del peronismo que están diseminadas por todo el territorio de la Argentina. Claro, porque viste que ahora cualquier cosa es peronismo, pero la beneficencia no es peronismo. Claro. Peronismo es la justicia. Y cuando nadie sabe definir justicia social, esto que nos define acá Ana Clara, que interpreta Eva, Evita define algo del concepto de justicia social, ¿no? Que es que nosotros, pese a nuestra diferencia de clase, o que vos tengas un estatus social mayor al mío, podamos acceder a comer los mismos, ¿no? Mismo plato, quiero decir, o un acceso a vivienda parecida. Y que el que se pueda pagar la vivienda se la pague y el que no tenga el Estado que lo respalda, ahí el asunto. No somos todos iguales, algunos pueden y otros no pueden, el Estado tiene que pensar en los que no pueden acortar esa brecha. No es lo mismo una escalera para alguien que mide 2 metros que para alguien que mide 1,20. Claro, no le puede dar la misma escalera a los dos para ver el partido del otro lado. Claro, la equidad y la igualdad no son conceptos similares, ¿no? Ana Clara, te queremos desear la mayor de las suertes para esta gira que arrancase este mes de septiembre, ahí en el Teatro Metauro, en Camarones 2201, en Cava 2230, este 12 de septiembre, y lo que sigue en Castelar, San Pedro y Navarro, con esta Evita, nuestra Evita, desde el alma, con toda la furia y la ternura que caracterizaba a esa mujer jefa espiritual de la nación. Así que te mandamos un beso y la mayor de las suertes en la gira.
Muchísimas gracias. Los que quieran adquirir las entradas pueden ingresar a mi Instagram, anaclara.811, o al Instagram de nuestra productora, La Case Producciones, La Case con Z, y ahí van a encontrar el link para Passline y bueno, las diferentes fechas, los diferentes teatros, y los esperamos a todos, por supuesto que a ustedes dos, con todo gusto, y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. Beso grande y gracias. Un gran abrazo. Gracias, muy amable. Los hermanos Butaca, Evita. Que suena. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros a suave. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? La patria no se vende es un espectáculo que comenzamos a hacer antes de que Javier Milei fuera presidente. Y desde entonces hemos recorrido un largo camino que nos trajo hasta acá. Las próximas funciones serán el domingo 14 en el Centro Cultural Ruca Pirén en Gleu. El domingo 21 en el Federal en Merlo. El domingo 28 en Bargoglio en Capital Federal en el barrio de Flores. Las entradas están en venta en la Alternativa Teatral. A los amigos de Merlo les digo, amigos, ¿nos vienen a ver en el espectáculo? Es mediodía, es domingo, no hay que ir a votar.
nosotros los esperamos. Hacemos para ustedes un espectáculo muy elogiado por muchas personalidades diferentes y por mucha gente que desde hace 3 temporadas, esta es la tercera, nos apoya, nos acompaña, tiene que ver con nosotros. Amigos de Gleu, ¿quieren venir al espectáculo? Amigos de Flores y alrededores en Capital Federal, las entradas en Alternativa Teatral permiten la compra con tarjeta de crédito, por ejemplo, o con tarjeta de débito previa, de tal manera que cuando llegás tenés tu lugar allí. Hasta acá, en todos los espectáculos, las entradas se acabaron antes de la función, así que lo recomendamos ampliamente. ¿Quiere la libreta justicialista de bolsillo? Pero por supuesto. Muchas gracias, es para anotar lo que tenga que anotar. Hoy justo curso, así que me la llevo para la facu. ¿Y quiere el cuaderno de Néstor? Sí. Este cotiza alto en bolsa, ¿eh? Que hiciste vos el otro día, a ver cómo quedaría yo. ¿Cómo estuvo la feria peronista en el PJ? Ahí es. ¿Me va bien? Sí, le va bien, solo que es un mitad Néstor y mitad Marina. A ver a la cámara esta que la va a tomar. Estoy viendo, no puedo ver el monitor, pero se ve bien, se ve bien. Bueno, fue muy buena la feria peronista, vino mucha gente, y después al show de Gustavo, del Rubio Peronista, Gustavo vino mucha gente. Tuve una mala suerte, que es que se rompió la cafetera, pero ya la vamos a ver. Bueno, pero la cafetera se arregla, lo que no se arregla es otra cosa. Esto es parte del emprendimiento Sol Obrero, un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. Entre los diseños más destacados, Juan y Eva, Néstor y Cristina, Diego, Charlie y las madres. Los suscriptores tendrán un 15% de descuento en todos los medios de pago. La web es www.solobrero.com, solobrero.com.ar, el Instagram @solobrero. Así que si querés tener tu parafernalia peronística o nacional y popular a la hora de escribir a mano, por ejemplo, tenés como nutrirte de ella. Después de este lunes de festejo, nos despedimos hasta mañana. Así es, vamos a seguir festejando. Ahí viene Pablo Caruso y gran equipo, y vuelven las ideas a la radio. Sí.